Saludos familia, gente en la roca, todos que están en reunión presencial. Qué bueno que están aquí conectados con nosotros. Y también gracias a Dios por cada uno que está viendo en línea. Es una extensión de esta misma iglesia. Damos gracias a Dios por cada uno de ustedes. Son nuestra familia. Vamos a dar un aplauso, amén, por todos que están viendo en línea. Damos gracias a Dios por cada uno de sus vidas. Gracias a Dios por cada uno que está aquí presente. Pues yo quiero que iniciamos una nueva serie. Quizás vamos a estar hablando unas semanas acerca de eso. Y cada vez que terminamos una serie y vamos entrando a algo nuevo, siempre regreso a la palabra del año, ¿sí? Es la palabra que Dios nos dio para 2022, que venga su gloria. Y se encuentra en Éxodo 40, 34 al 38. Les invito a que lo estudien y lo lean nuevamente. Si estás conectando a nuestra iglesia, tal vez por la primera, segunda o quizás la tercera vez, o tienes poquito tiempo de conocernos, unos meses quizás, pues yo les invito a que regresan a nuestra página web. También se encuentra en nuestro canal de YouTube y busca lo que dice la palabra del año 2022. Y pueden buscar lo que se llama la palabra del año 2022. Venga su gloria. Es todo este año lo que Dios está hablando en nuestro corazón. Y el mes de julio estamos en el mes de evangelismo, estamos ya terminando la serie de bendecidos para bendecir. Entonces yo me puse a orar las últimas semanas, yo estaba meditando en eso, y yo estaba meditando en el versículo 34. Acompáñeme, dice Éxodo 40, 34, dice, una nube cubrió el tabernáculo de reunión y la gloria del Señor llenó el tabernáculo. La gloria del Señor llenó el tabernáculo. Entonces yo vi en esta escena es que Moisés está ahí en el tabernáculo, o el pueblo está mirando el tabernáculo, y ven que físicamente la gloria de Dios en forma de una nube, sí, en la noche un torre de fuego, pero la nube de Dios, la presencia de Dios, la gloria de Dios estaba sobre el tabernáculo. Y estaba meditando en eso y surgió esas preguntas o esas ideas en mi espíritu, en mi corazón, para nuestra iglesia, gente de la roca, primero para mi vida, y después yo pienso que es para la iglesia. ¿Qué significa la presencia manifiesta de Dios? ¿Qué pasa cuando Dios aparece? Ahí es donde sale el nombre de esta serie, cuando Dios aparece. Dios se revela aún a los hombres. ¿Podemos ver, sentir la gloria de Dios? Y si podemos, ¿cuál será el resultado en nuestras vidas si la vimos? Esas son las preguntas que yo quiero tratar durante esta siguiente serie. Y yo creo que Dios tiene algo especial para nosotros y yo espero que al terminar esta serie podemos entender qué es la gloria de Dios o la manifestación de la gloria de Dios, y sobre todo, cuál es el resultado o cuál es el fruto de verlo, tenerlo, experimentarlo en nuestras vidas. Es algo muy, muy importante. Yo creo que el Señor quiere mostrarnos como iglesia. Porque vamos viendo y vamos a aprender que la gloria de Dios no es una sensación, no es una emoción, es algo que es real y algo significativo para nuestras vidas. Y debe haber un resultado por causa de ella en nuestras vidas. Entonces, ¿qué pasa cuando Dios aparece? ¿Dios es real? Primero iniciamos con eso. ¿Dios es real? ¿O la manifestación de su gloria es real? Cuando hablamos acerca de la presencia de Dios, hay muchas ideas que pueden llegar a nuestras mentes, ¿verdad? Hay muchos escenarios, lo cual que podemos soñar o ver en nuestras mentes. Y cuando escuchamos la palabra manifestación, puede pasar una de dos cosas: emoción o estar uno nervioso, ¿sí? Inquieto. Porque suena como una palabra potente, ¿no es cierto? Una palabra poderosa, una palabra que dice, ¿y qué va a pasar? Incluso puedes tener una idea religiosa en cuanto a eso. Pero entonces, para que lo podamos entender bien, yo quiero iniciar esa serie con la definición de qué es manifestación. Me gusta mucho el diccionario Webster porque hace muchos siglos existía un señor
su apellido Webster, y tenía su diccionario y su equipo que definían las palabras en inglés y después lo traducieron a varios idiomas. Pero él era un hombre cristiano, un hombre temeroso de Dios. Entonces, muchas de sus definiciones vienen con la perspectiva bíblica, ¿sí? Aunque sea un libro secular, el diccionario, ¿verdad? Pero me gusta eso que dice manifestación. El diccionario Webster dice el acto de manifestar o revelar. El estado de ser manifestado, un descubrimiento al ojo o al entendimiento, por medio de una revelación o demostración. Como por ejemplo, y escribe Webster, como la manifestación del poder de Dios en la creación. Entonces, es como una revelación sobrenatural que viene a lo natural. Es una demostración de un poder sobrenatural que se revele en algo natural. Y si vamos a hablar de la presencia de Dios, aún más específico, la manifestación de la presencia de Dios, debemos entender cómo es entonces la presencia misma de Dios. Entonces hoy voy a dar como una base para nuestra serie, para que todos podamos tener el mismo sentir o la misma idea de hacia dónde vamos. Porque, como les dije, puede conectar momentos emocionales, incluso ideas místicas de qué es la manifestación de Dios o la manifestación de la presencia de Dios. Yo quiero que tenemos una buena creencia, una buena doctrina acerca de eso. Primero lo primero, ¿sí? Primero tenemos que entender que Dios es. Dios es. Él siempre ha existido y siempre existirá. Él es eterno. ¿Estamos de acuerdo? Amén. Dios es eterno. Dios es amor. Dios existe. Él no se manifiesta en un solo lugar, sino que Él es. Entonces, ¿qué está haciendo, pastor? Ok, nosotros como humanos somos limitados. Dios no tiene límites. Nosotros tenemos límites, Él no tiene límites. ¿Por qué es importante que entendamos eso? ¿Por qué? Porque si tenemos eso como base, que Dios es y no tiene límites, sabemos y podemos llegar a la conclusión entonces que toda manifestación de la presencia de Dios que podemos describir o experimentar tú y yo en esta vida viene según nuestra perspectiva. Y nuestra perspectiva puede ser defectuosa o erróneo, imperfecto. ¿Por qué? Porque nosotros no somos perfectos. Entonces, lo que tenemos que entender, el punto es que no podemos definir la manifestación o la gloria de Dios según nuestra perspectiva. Tenemos que ver por medio de una perspectiva divina. Como un ejemplo. ¿Por qué es importante que entendamos eso? Porque a lo largo de los años yo incluso he sentido ciertas cosas y ahora he llegado a través del estudio bíblico de ver las distinciones de las creencias, ¿verdad? Y a largo plazo del ministerio escuchas muchas cosas en el ministerio. Por ejemplo, Dios me dijo, ¿ok? Es un sello para ciertas personas que ya no puedes tener debate conmigo, porque Dios me dijo. Es una frase. Otra frase, sentir la presencia de Dios. Dios es maravilloso. Aunque esas cosas pueden ser ciertas, lo que tenemos que entender es que unas personas pueden tener una cierta perspectiva acerca de la presencia de Dios y otras personas pueden tener otra perspectiva en el mismo tiempo. Por eso en una reunión pública, tú puedes ver que alguien está saltando, lleno de gozo, alguien está medio serio, y otra persona puede estar llorando. Y uno puede decir que yo sentí la presencia de Dios, y otra persona, y puede ser muy emocional para tal persona, y otra persona también puede reconocer que Dios está presente, pero no sentir nada. Por eso nosotros debemos pasar toda experiencia a través de 3 filtros, ¿sí? Eso es base y buena doctrina para cada uno de nosotros. ¿Por qué? Porque nosotros somos imparciales, pero Dios es completo, Dios es eterno, Dios es totalmente íntegro.
Él puede, y tenemos que entender que Él puede manifestarse y puede ministrar de maneras distintas a cada persona como Él ve la necesidad. Por eso, toda experiencia que tú y yo pasamos o experimentamos debe pasar primero por 3 filtros. Antes de que yo digo que Dios dice, Dios me dijo, ¿sí? Necesito pasarlo por el filtro. Vamos a decir, Dios está aquí, ¿no lo sentiste? ¿Por qué no estás llorando? Y muchos hombres dicen, pues yo no estoy llorando, pero mi esposa sí, o las otras personas sí. Entonces, si yo no estoy llorando, quiere decir que yo no percibo la presencia de Dios. Eso no es cierto, porque Dios se manifiesta a cada persona de una forma distinta. Pero para saber que Dios realmente está presente, si Dios se manifiesta actualmente y si Dios está hablando en nuestras vidas, tenemos que pasar toda experiencia por 3 filtros. Primero, número 1, por la palabra de Dios. ¿La Biblia apoya tu experiencia? Mire, ya he escuchado a lo largo de los años que personas dicen cosas medias raras y dicen que fuera Dios, pero son cosas que son antibíblicas, ¿no? Gente ladrando como perros, gritando así. Yo he visto muchas cosas en mi vida, ¿no? Y la gente dice que es Dios. Pero la palabra de Dios dice que hay orden. La palabra de Dios nos enseña que los dones del Espíritu Santo fluye el orden de Dios. Entonces, ¿qué es lo que dice la palabra? La palabra de Dios, la palabra divina, escrita, dicho, escrito por hombres, pero dicho por Dios, hablada, escrito por Dios. Esa palabra apoya tu experiencia. Si no, tienes que ver entonces si fue tu tradición, tu interpretación o fue algo de tu emoción en el momento, ¿sí? No estoy diciendo que Dios no usa nuestras emociones, claro que sí, porque Él nos creó con emociones, pero nuestras emociones deben someterse a la palabra de Dios, ¿sí? Segundo filtro, los dones doma. ¿Cuáles son los dones doma? Pues ya hemos hablado de eso en las clases de discipulado, pero también lo he compartido aquí en la iglesia, que son los 5 ministerios de Cristo Jesús. O sea que Él apartó ciertos para ser apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Si esas personas están a cargo por Jesús mismo en la iglesia, pues debemos entonces someter las experiencias en la presencia de Dios a esas personas. Porque Jesús mismo lo ha apartado y ha dado un conocimiento para gobernar el pueblo de Dios. Por tu experiencia, lo que has pasado, ¿qué dice los que están gobernando la iglesia? O sea, los 5 ministerios. ¿Qué es lo que se sienten ellos? ¿Qué es lo que están observando ellos? Yo les invito a que estudien 2 Corintios 13, versículo 1 y 2 Corintios 14, 29. Porque dice, la boca de 2 o 3 testigos se hace o es ley. Y versículo 29 de capítulo 14 dice que los profetas hablan, 2 o 3 hablan o pueden profetizar, pero los otros, dones doma, los otros profetas, juzgan la palabra. ¿Qué está pasando? Por eso en nuestra iglesia no lanzamos palabras a la locura. No, se somete a los dones doma de la iglesia para ver, como un filtro, para ver si es para toda la iglesia o es para un solo individuo. Es muy importante eso. Y si la persona, y gente me han dicho, es que tú quién eres. ¿Tú quién eres para decirme si Dios me habla o no? Mira, yo no puedo negar que Dios habla a tu vida, ¿sí? Porque Dios es Dios. Pero sí puedo tener un discernimiento porque soy parte del pastorado de esta iglesia para saber si se anuncia a todos o no. Por eso Jesús nos ha ordenado las cosas de esta forma, para una protección del individuo y una protección para toda la iglesia. ¿Por qué? Porque para Dios es muy importante que experimentamos a su presencia adecuadamente, bíblicamente. Y número 3, ¿qué dice tu conciencia? Cuando alguien tiene una palabra para tu vida, ¿trae bendición o condenación? ¿Qué es lo que se siente en esta presencia o manifestación? Mire, yo he estado en lugares donde las personas que dicen que manifiesta la presencia de Dios y Dios no estaba ahí. Porque mi hombre interior, mi hombre dentro de Natán, mi conciencia y el espíritu dentro de mí dice, hey, eso está mal, hay algo ahí, aguas, salte de ese lugar. Mi esposa y yo lo hemos hecho, ¿verdad?
con mucha paciencia, se muerde la lengua, pero yo he estado en lugares donde después después de escuchar una palabra o cosas así, yo voy al pastor o voy a un amigo, mentor o voy con mi pastor y le pregunto, oye, ¿cuál es tu perspectiva de eso? Porque yo me siento así, yo me siento así. Tal vez estoy en error, pero en ciertas ocasiones también tuve la razón. Dice, no, tienes razón, eso no estaba bien. Y después anunció a todos que no estaba bien, ¿verdad? Esa experiencia, esa palabra, esa emoción, lo que está pasando, esa manifestación de la presencia de Dios, eso te acerca a Dios. Siembra en ti un anhelo a conocer a Dios más. Porque la gloria y la manifestación de Dios mismo siempre va a atraer a las personas hacia sí. Amén. Y la Biblia nos enseña que Dios revela a sí mismo en distintas maneras. ¿Sí? ¿Cuál es la manifestación o cómo Dios se revela a nosotros? Pues sabemos que la palabra de Dios nos enseña que a través de Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En cada manifestación de la presencia de Dios o como es Dios, se manifiesta de forma distinta. Es importante que entendamos eso también. Primero, Dios Hijo, ¿sí? También conocido como Emmanuel. Emmanuel quiere decir literalmente ¿qué? Dios con nosotros. Puedes ver Isaías 7:14 y Mateo 1:23, que va a nacer un hijo te va a ser concebido, dice a la Virgen María, que él se llamará Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, literalmente, Dios nacido en carne, ¿sí? Él es el Cristo, Él se manifiesta a Dios mismo, a nosotros. Se despojó de su gloria celestial. Él es perfecto. Él estaba viviendo en la gloria, Él estaba en el cielo y se vistió de la humanidad para mostrarnos el camino al Padre. En otras palabras, Jesús se despojó de su gloria, vino y convirtió en un hombre para mostrar a nosotros cómo podemos entrar en la gloria de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado, nadie puede estar presente en la manifestación de la gloria de Dios, hablando en el Antiguo Testamento. Y ahora Jesús abrió camino a eso. Los invito a que estudien Filipenses, capítulo 2, 6 al 8. Voy a compartir varios versículos durante el mensaje del día de hoy. No tenemos tiempo para leer todas porque la gloria de Dios es un tema muy profundo, pero los voy mencionando para que lo puedan estudiar aparte si quieren profundizar más en ese tema. Él se manifestó a sí mismo delante de todo el mundo. Emmanuel, Dios con nosotros. Dios hizo carne en la forma de Jesús. Y hoy comúnmente lo hace por invitación. ¿Sabes que Jesús se manifiesta, el Hijo de Dios se manifiesta a nosotros? Comúnmente por invitación, pero no está limitado a eso. Vea lo que dice Mateo 7, 7 a 8. Pidan y se les dará. Busquen y encontrarán. Llamen y les abrirá. Porque todo aquel que pide, recibe. Y el que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Tienes un anhelo de conocer a Dios más? ¿Te has preguntado en tu corazón, ¿Dios es real? ¿Dios realmente existe? ¿Cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Si tú eres real, Dios, enséñame quién eres. ¿Has orado así? Yo sí. Yo sí. Varias veces en mi vida. Y yo me recuerdo una ocasión, un gran amigo mío, incluso mi esposa lo conoce y también mis familiares, mis suegros y mis cuñados, porque él vino de Estados Unidos para nuestra boda. Y él es chino y vivía en los Estados Unidos y era budista. Y éramos grandes amigos en la prepa. Y yo me recuerdo que una ocasión que estábamos platicando, yo siempre le invitaba a la iglesia, pero yo compartía mi vida con él. Yo era su amigo si era cristiano o no, porque yo sentía un jalón en mi corazón hacia él. Él era nuevo, yo era nuevo, y entonces fuimos nuevos alumnos en una nueva escuela juntos. Pasamos muy buenos ratos. Como digo, un gran amigo mío vino a nuestra boda aquí en México para conocer a México y estar con nosotros en nuestra boda. Pero yo recuerdo el día que él pidió ayuda. Y él dijo, yo quiero saber si Dios es real. Recuerde que él era budista y en ese tiempo sus papás también.
Y él estaba platicando con nosotros y yo aprendí algo de mi papá. Mi papá estaba ahí en la sala, estábamos sentados juntos. Mi papá lo dijo lo siguiente. Él se llama Perry. En chino, en mandarín es Peng Lai. Dice, Perry, ¿me permites orar por ti? Y yo estaba esperando como la oración de salvación y predicar el evangelio a él, etcétera, etcétera. Pero mi papá, en ese momento, con sabiduría, él oró así. Y Perry le dijo, sí, por supuesto, gracias. Porque muchas religiones oran. Entonces, la oración es una gran herramienta y la oración sabia y la oración guiado por el Espíritu Santo es una gran herramienta para alcanzar personas. Porque toda la religión tiene una forma de rezar o orar. Pero la diferencia es que utilizamos las palabras ungidas de Dios. Y el Espíritu Santo dentro de nosotros ora. ¿Verdad? Bueno, entonces mi papá oró y dijo algo como lo siguiente. Gracias por su vida, gracias por sus papás, gracias Dios, etcétera, etcétera. Gracias Jesús porque moriste en la cruz por cada uno de nosotros. Yo oro por Perry el día de hoy, que te reveles a él. Yo oro, Dios, que le reveles la verdad. Él está en búsqueda de algo. Entonces yo oro, Señor, que él encuentra la verdad. Enséñale la verdad. Amén. Así oró mi papá. Me recuerdo ese día y me impactó a mí, tanto a él. Yo recuerdo que unos meses después, a través de otro hermano, otro amigo cristiano en la escuela, compartió el evangelio con él, Perry lo recibió. ¿Por qué? Porque tenía unos meses pensando que él va a encontrar la verdad. Nosotros sabemos que dijo Jesús, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si oramos que la persona encuentra la verdad, que tiene un encuentro con Dios, con el Hijo, con la verdad, con la vida eterna, Dios lo hace. ¿Estás en la búsqueda de la verdad? ¿Quieres saber cuál es tu propósito? El que busca, halla. El que toca, se abrirá. ¿Sí? Busca, así se manifiesta comúnmente la presencia en la persona del Hijo de Dios. También se manifiesta Dios, su presencia manifiesta a través de Dios, el Espíritu Santo. Dios se manifiesta a través de Dios Hijo, también Dios Espíritu Santo, también conocido como el Consolador. Nos enseña, si estudiamos Juan 16, 7 a 9, dice Jesús que tengo que regresar al Padre y te conviene. ¿Por qué? Porque yo voy a ir al Padre y le voy a pedir al Padre que envíe el Consolador, una ayuda, un ayudante, alguien que está ahí para confrontarnos, para ministrarnos y también para revelarnos nuestro pecado. ¿Sí? Es una manifestación de la persona de Dios. O sea, es Dios mismo, ¿verdad? Y punto aparte, si tú oras y pides a Dios que venga su gloria, que venga su presencia, quiero experimentar más a ti, Señor. Si oras y pides que Dios revela su gloria o su presencia a tu vida, debes estar preparado que te revele lo que a Él no le agrada, porque es parte de su ministerio. La manifestación del Espíritu Santo, una gran parte de su ministerio, es revelarnos nuestro pecado. Así nos enseña el apóstol Juan. ¿Sí? Si no quieres saber, no oras para estar en la presencia de Dios, porque Él te va a consolar, Él te va a sanar. Él se manifiesta comúnmente a través de sus dones y sus frutos. Fluye a través de la iglesia. En la llenura del Espíritu Santo nos bautice y podemos ver su presencia manifiesta a través de sus dones y a través de sus frutos. ¿Sí? Y también se manifiesta como Dios Padre. ¿Por qué no empecé con Dios Padre? Porque Dios Padre es muy distinto. También conocido como el anciano de días. La manifestación del Dios Padre es muy diferente que las otras dos manifestaciones de la persona de Dios. Si estudias la visión de Daniel, o sea, se encuentra en Daniel capítulo 7. Daniel 7, yo quiero leer versículos 9 y versículos 13, pero deben estudiar todo capítulo 7 porque Daniel tiene una visión del cielo. Al inicio de este año hablamos de parte de esta gran visión
con las 4 criaturas, ¿recuerdan? Sí, algunos de ustedes escucharon esa serie, ¿verdad? Si no, pues también están disponibles en la página web, está ahí en nuestro canal YouTube, etc. Porque Dios quiere llevarnos más profundo y más alto con Él este año. Daniel 7, versículo 9, está hablando de Dios Padre. Seguía mirando hasta que se establecieron tronos. El anciano de días se sentó. Su vestidura era blanca como la nieve, el cabello de su cabeza como lana pura, su trono llamas de fuego y sus ruedas fuego abrasador. Daniel 7:13. Seguí mirando en las visiones nocturnas y he aquí, con las nubes del cielo venía como un hijo de hombre que se dirigió al anciano de días y fue presentado ante él. Aquí vemos 2 partes de la Trinidad de Dios. Como un hijo de hombre, ¿quién es? Jesús, el Hijo. Y se dirigió, o sea, el Hijo de hombre se dirigió a anciano de días, ¿quién es Dios Padre? Jesús viene en una nube en el cielo y se presenta ante Dios Padre, también conocido como el anciano de días. Es importante entender la diferencia, porque la humanidad hemos visto la persona de Jesús. ¿Sí? Él se reveló aquí en la tierra a todo el mundo. Se fue elevado en una cruz para limpiar y purificar la humanidad de nuestro pecado. Pero el anciano de días, nadie lo ha visto cara a cara. Ha visto una reflexión de su gloria, una reflexión de su presencia, pero dice la palabra que nadie lo ha visto cara a cara. ¿Sí? Solamente hay una ocasión en la Biblia donde dice que el anciano de días, o sea, Dios Padre, permitió que un hombre lo viera. Estudia Éxodo capítulos 33 y 34, cuando Moisés sube al monte Sinaí y recibe los 10 mandamientos, versículos 18 al 22, y vamos a leerlos. Entonces Moisés dijo, te ruego que me muestres tu gloria. Y saltamos al versículo 19. El Señor le respondió, voy a hacer que todo mi bien pase delante de ti. Versículo 20. El Señor dijo también, mi rostro no podrás verlo, porque nadie puede ver mi rostro y seguir viviendo. Entonces, si continuamos leyendo, dice Dios que hubo una sección en las rocas que Moisés se escondió ahí y Dios lo tapó con su mano. El anciano de días descendió en el monte Sinaí y pasó él enfrente y lo tapó con su mano. Y después, cuando pasaba por ahí, declarando alabanzas eternas para Dios Santo, después remueve su mano y Moisés ve su espalda. ¿Sí? Y después se cae de rodillas y se postra ante él porque la gloria de Dios fue un asombro. Literalmente se quedó asombrado por causa de lo que estaba viendo. Nadie lo ha visto sin que se muera. ¿Sí? Y en cada ocasión, dice también en el Nuevo Testamento que Jesús, hablando con sus discípulos, que nadie ha visto a Dios hasta ahora. Que ahora en el nuevo pacto se va a revelar la manifestación de la gloria de Dios a los hombres. ¿Cómo? A través de la salvación en Cristo Jesús. Además, Dios revela a sí mismo por su omnisciencia, su omnipresencia y su omnipotencia. ¿Qué quiere decir? Que Él tiene todo conocimiento y está en todo lugar y es todopoderoso. Entonces, cualquier duda que tú tienes, Él lo puede aclarar a través de su presencia, a través de su palabra. Y Él te encuentra donde estás. No importa tu trasfondo, no importa el lugar o el estatus económico que tú tienes, Dios está llamando, Jesús está clamando por ti y te invita el día de hoy a abrir tu corazón y tu vida a Él. Él desea manifestar su presencia en tu vida a través de lo que se llama la salvación. La salvación. Y cualquier enfermedad, lucha o carga que tienes, Él tiene el poder para quitarlo, para sanarlo, porque Él es Dios. Amén. Dios desea manifestarse a tu vida, a mi vida. Y si vamos un paso más profundo, hablando de la manifestación de la presencia de Dios, pues
surge una pregunta comúnmente acerca de la gloria de Dios. Incluso, tristemente, ha salido en debates entre denominaciones cristianas tradicionales por décadas, incluso siglos, y causa división entre las personas. El siguiente pregunta es eso. Cuando Dios se manifiesta, hablando de la presencia de Dios, ¿Dios baja a nosotros o nosotros espiritualmente subimos a Él? Por causa de las respuestas a esas preguntas, ha causado división en el cuerpo de Cristo, tristemente a lo largo de los años. ¿Quieres saber lo que pienso yo? Entonces, ok, yo creo ambos. Yo creo que ambos son ciertas y no debe causar división entre nosotros. ¿Por qué? Porque Dios quiere manifestarse, mostrarse a nosotros de forma personal. ¿Sí? ¿Por qué crees ambos, pastor? Porque si estudiamos la palabra de Dios, como dije, el primer filtro, vemos lo que representa la presencia de Dios en el Antiguo Testamento y vemos lo que representa la presencia de Dios en el Nuevo Testamento. En el Antiguo Testamento, o sea, el Antiguo Pacto, esos Génesis a Malaquías, todos esos libros, vemos la historia del pueblo de Israel, vemos la historia de un pueblo donde la manifestación de la gloria y la presencia de Dios estaba literalmente palpable y presente, pero no para todos en todo tiempo. ¿Sí? La gloria de Dios en el Antiguo Testamento, su presencia, se pudiera ver o experimentarse en un solo lugar a la vez. ¿Sí? Como vemos el ejemplo, como les mencioné, vemos de Moisés en el monte Sinaí, que la misma presencia de Dios, ¿sí? También conocido como el monte Sión, o sea, es dando referencia al reino de los cielos, pero aquí en la tierra, monte Sinaí. El tabernáculo, como empezamos leyendo en nuestros versículos claves para la visión 2022. Si era como una nube o como un torre de fuego. Era un lugar físico. La presencia de Dios estaba palpable, era visual, era visible. ¿Sí? Lo pueden verlo. Incluso si estaba cerca de ahí, puedes sentirlo. ¿Sí? También vemos en el Antiguo Testamento que estaba sobre una persona específica en diferentes momentos. Los profetas, los sacerdotes, los jueces o un rey en particular. Como vemos en el ejemplo del rey David. Cuando ungieron al rey, la presencia de Dios se manifestó y estaba sobre esa persona. ¿Sí? Por eso el profeta Natán llega al rey David y lo declara Samuel. ¿Sí? Isaías, Jeremías, todos los profetas del Antiguo Testamento, Dios los apartó. Incluso a mujeres. Ana, en el Nuevo Testamento, una profeta, pero en el Antiguo Testamento está Débora, un juez. ¿Sí? Diferentes mujeres, diferentes hombres que Dios los escogió para manifestar su presencia, para guiar su pueblo. ¿Sí? En el Antiguo Testamento. Entonces, por decirlo así, Dios bajó a nosotros, a la humanidad. Y puede hacerlo incluso el día de hoy. Pero en el Nuevo Testamento, en la vida de Jesús, como lo mencioné, Jesús, el Hijo de Dios, Él revela Emmanuel, Dios con nosotros. Entonces Dios bajó físicamente aquí a la tierra, pero ahora sabemos a través del Evangelio de Jesús, si cada uno que declara con su boca y cree en su corazón que Jesús es el único Hijo de Dios y resucitó entre los muertos, ahora tienes la salvación. Entonces la salvación del pueblo entero, para los judíos y también los gentiles, cualquier persona, sin excepción de personas, por eso le dije, no importa tu trasfondo, no importa el idioma que hablas, no importa de dónde vienes, porque si tú crees y pones tu fe en la persona de Jesús, por causa de la resurrección de Cristo Jesús, regresando al Padre, enviando el Espíritu Santo, ahora Dios se manifiesta y puede manifestarse en el corazón de cada uno de nosotros. Entonces, en otras formas, pasamos de la vida natural a la vida sobrenatural. Salimos de las tinieblas, ahora caminamos en la luz de Dios. ¿Sí? En esa forma de decirlo, entonces, nosotros dejamos de ser de este mundo y subimos a Dios. Entonces, yo creo que la palabra nos enseña que
Dios puede bajar a nosotros, pero también nosotros podemos subir a Él. Es un encuentro de dos partes. Ahora, tenemos que entender que Dios está buscando tener una relación personal con cada uno de nosotros. Si yo lo busco, ¿qué dice la palabra? La promesa es, lo voy a hallar. Si tengo dudas, lo puedo pedir a Él y Él me va a mostrar. ¿Sí? Pero ¿cuál es nuestro estado actual como seres humanos? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. O sea, la presencia de Dios, estar con Él, porque Él es santo. Si leemos la versión en griego, como fue escrito en el idioma original, dice lo siguiente, literalmente Romanos 3:23 dice, la gloria de Dios no se puede manifestarse en su vida por causa de tu pecado. Wow. Entonces, ¿por qué es tan importante eso? Porque si yo anhelo la manifestación, o sea, la presencia misma de Dios, si yo quiero que Dios aparece en mi vida, necesito confesar mis pecados, arrepentirme de ellos, cambiar la forma en cómo pienso, alinear mi vida con su palabra y caminar y obedecer a Él. Y Él va a encontrarme cuando lo estoy buscando, obedeciendo, caminando con Él, porque Él anhela tener una manifestación de su presencia en mi vida, en tu vida. Por eso vino Jesús. Jesús vino para mostrarnos que podemos vivir con Él. Y cuando lo recibimos, no es de un solo momento y ya, sino es continuamente viviendo en su presencia y Él transformándonos a ver más y más, vernos más y más como su Hijo, transformarnos más a Él. Y vamos por terminar. Quiero terminar con 2 Corintios 3:18. Y escuchen lo que dice la versión amplificada. Me encanta cómo lo describe aquí. Y nosotros todos, a cara descubierta, viendo continuamente como en un espejo la gloria del Señor, vamos siendo transformados progresivamente en su imagen, de un grado de gloria en aún más gloria, que viene del Señor, que es el Espíritu. Entonces, Dios Padre se manifiesta a través de su Hijo, nos revela el camino hacia Él y nos ha enviado el Espíritu Santo. Y cuando declaramos que Jesús es el único Hijo de Dios, nos arrepentimos de nuestros pecados, la manifestación, la gloria de Dios, que se llama la salvación, se revela y se manifiesta en nuestros corazones, nos transforma a ser una nueva criatura. Es el camino de caminar y transformarnos en gloria en gloria. Es como viendo en un espejo que la palabra de Dios, la gloria de Dios está ahí en el espejo. Yo me miro ahí y lo que Él no le agrada, lo va transformando, lo voy confesando, lo voy entregando a Él y me transforma más y más a esta gloriosa imagen de su Hijo. Por eso Dios ha enviado a su Hijo. Por eso Dios, el anciano de días, se manifiesta el día de hoy, incluso en este momento, en línea, aquí en reunión presencial, a través de la manifestación, de la declaración de la palabra de Dios y el Espíritu Santo de Dios está trayendo cada corazón hacia Él, revelando pecados, trayendo su memoria, tu valor, porque Jesús pagó un gran precio para manifestar a sí mismo a cada uno de nosotros. Y Él está diciendo, ven, ven, ven. En conclusión, quiero terminar con esas dos preguntas. ¿Deseas que Dios se manifieste su gloria en tu vida? ¿Estás dispuesto a hacer cualquier cosa como Moisés? Él decía, si tu presencia no va, yo no voy. Si yo voy a ir a declarar que tú eres real, quiero verte. El anciano de días, Dios Padre dijo, no puedes verme cara a cara si no te mueres. Pero yo te enseño mi espalda para que tú puedas comprobar que yo soy el Dios Todopoderoso y yo te he enviado. Hoy tenemos la misma presencia. Bienaventurado Él que cree, que no ha visto. Tal vez en ese momento tienes una experiencia emocional. Y Dios trae a tus emociones y Dios trae a tu corazón y vas confesando y vas entregando a Él. Y puedes llegar de rodillas al altar y decir, perdóname Señor por no te agrada en mi vida. Yo quiero conocerte más, manifiesta tu gloria aún más.
O tal vez estás sobrio, pero reconoces y por fe declaras que Él es el Hijo de Dios. También Dios se manifiesta en cada una de esas personas. No importa, no hay excepción de personas. Si tú pongas tu fe en la persona de Cristo Jesús, Él dice, yo voy a manifestarme en tu vida y tú puedes conocer la gloria de Dios el día de hoy. Arrepiéntete de tu pecado. Cualquier cosa que no te permite ver o experimentar la manifestación de su gloria, invita a Jesús a tu vida. Yo quiero que nos ponemos de pie, por favor, los que están en un presencial. Si tienes una petición, el altar está abierto. Ahí en línea, escribe tus comentarios, por favor. Estamos orando por cada uno de ustedes. Hoy decimos, gracias Jesús. Gracias Jesús por lo que has hecho por nosotros. Gracias porque tú revelas el corazón del Padre para cada uno de nosotros. Bienvenido Espíritu Santo. Trae a nuestra memoria cualquier cosa que no te agrada, Señor. Perdónanos, Señor, por nuestros pecados. Perdónanos, Señor, por caminar según nuestra propia tradición, nuestra propia religión, nuestros propios entendimientos, Señor. Ahora queremos abrir nuestras mentes, nuestros corazones a ti. Guíenos, Señor. Ayúdanos. Ayúdanos a centrarnos en ti, Señor, en tu palabra y quién eres tú. Yo oro, Señor, y te pido, Espíritu Santo, que das palabra a mis hermanos, das palabra en sus corazones. Confirma pactos, una renovación de pactos el día de hoy. Y hoy confesamos y declaramos que tú eres el único Hijo de Dios, Jesús. Y gracias, Espíritu Santo, porque tú nos das la habilidad para decirlo. Te adoramos, Señor. Damos gracias, Señor. Adoramos a Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. En el nombre precioso de Cristo Jesús, oramos, decimos, amén, amén. Si entregaste tu vida a Jesús el día de hoy, queremos saberlo, ¿sí? Escríbenos un mensaje por el WhatsApp, por el Messenger o un correo. Haznos saber porque estamos orando por ti cada semana. Que Dios les bendiga.